Buenas, mi nombre es David Antonio Sánchez. Estamos en la clase de electrónica industrial y hoy vamos a hablar sobre el presente y futuro de los tiristores. Comenzamos. Pues lo que vamos a ver a continuación es los diversos funcionamientos que tienen los tiristores dentro pues, de la industria y cómo estos van pues adaptándose a las nuevas tecnologías que van saliendo continuamente, ¿verdad? Día tras día. Comenzamos con qué es un tiristor, ¿verdad? Estos se utilizan bastante y casi usualmente en todo lo que vamos a ver son utilizados en lo que es la electrónica de potencia, ya que esta es la que modifica, regula o convierte los distintos modos de uso de la energía eléctrica, corriente continua de distintas tensiones y corriente alterna de distintas tensiones y frecuencias, mediante dispositivos electrónicos. Estos dispositivos electrónicos pues son los semiconductores como los tiristores, a veces válvulas de vacío y de gas. Como podemos ver, estos casi siempre son usados en lo que son los circuitos de potencia. Los equipos electrónicos de potencia suelen contener tres partes principales. El circuito de potencia, donde tiene lugar la regulación o conversión de la energía eléctrica, que es donde pues prácticamente se utilizan los tiristores a través de los semiconductores o válvulas, el circuito de control que manda dichos semiconductores y el circuito de medida y visualización, que a veces incluye también la vigilancia, ¿verdad? Tenemos diferentes aplicaciones ya como ser directamente en los interruptores de potencia de altos voltajes, ¿verdad? El futuro de los interruptores parece pasar por semiconductores con una anchura de banda prohibida mayor que el del silicio, que es usualmente de lo que están hechos los tiristores. Para ello, el carburo de silicio y el diamante sintético se vislumbran como los materiales más satisfactorios, especialmente para altas potencias, debido a que pueden soportar tensiones y temperaturas mucho mayores que el silicio, así permitir mayor integración y eficiencia. Están pues presentes siempre en los convertidores básicos. Entre las tendencias que mayor dinamismo están aportando al diseño de convertidores electrónicos está la integración de semiconductores de potencia, no solo con componentes de señal para su excitación y protección individual, sino también con circuitos de control avanzados y componentes de protección, pequeñas bobinas, condensadores, resistencias para conformar subconjuntos complejos muy variados como puentes inversores polifásicos completos y fácilmente programables. Podemos ver aquí, pues ya estamos hablando ya de que los tiristores están siendo utilizados bastante en la industria de la electrónica. Circuitos de reconfigurables que economicen componentes y desplieguen tareas como los convertidores de tracción y de funciones auxiliares del ferrocarril. Estos usualmente son utilizados en los trenes ya eléctricos, ¿verdad? Que a veces deben adaptarse a distintas tensiones de catenaria. Los sistemas de alimentación interrumpida o SAI fuera de línea, cuyo inversor para alimentación de la carga cuando no hay tensión de red se emplea como cargador de batería cuando sí la hay, con controladores unificados o acondicionadores universales con capacidad de reconvertirse a SAI cuando falta la red. Están también los convertidores estáticos. Los equipos del grupo de los convertidores estáticos ofrecen mejor rendimiento y permiten intercambiar potencia activa con el sistema, además de controlar la potencia reactiva. En estos grupos se encuentra el compensador síncrono serie, el controlador unificado o acondicionador universal y el controlador interlineal. Cada uno controla parámetros diferentes, tensión con compensación de reactiva en paralelo, impedancia de línea con compensación en serie, los tres parámetros conjuntamente, tensión, impedancia y ángulo o transferencia de potencia entre las líneas respectivamente. Aquí pues los tiristores siempre son usados prácticamente como un contactor. Están pues involucrados también lo que son los tiristores en los inversores en paneles solares. La adaptación alterna se realiza mediante sencillos inversores no autónomos con tiristores cuando la potencia inyectada a la red es relativamente pequeña. Si la potencia relativa es grande, se emplean inversores autónomos conmutados en alta frecuencia con IGBT que reducen la distorsión de la corriente inyectada y permiten un completo control de su módulo y fase para reducir los armónicos y ajustar el factor de potencia. Están presentes también en convertidor electrónico de potencia en parques eólicos.
Esto pues ya vemos que ya es a gran escala en lo que son los parques eólicos, pues siempre se necesitan pequeñas partes de control de potencias, de corrientes, de voltaje, en los que pues necesitamos lo que son los tiristores al final y al cabo. El generador va acompañado de un convertidor electrónico de potencia que regula la inyección de energía en red. Como podemos ver, acá están presentes en lo que son los convertidores electrónicos de potencia, que regula la inyección de la energía en la red y controla las tensiones e intensidades involucradas. Para cada uno de los 4 posibles tipos de generadores citados, el convertidor puede adaptar varias topologías, o sea que pueden haber diferentes formas de convertidores dependiendo de para qué se necesite, ¿verdad? Como podemos ver, pues aquí está en el convertidor de tracción de trenes también. Como vimos ya atrás, pues nos ayudan también a hacer los cambios de voltaje y corriente que se necesitan a través de las líneas de alta frecuencia para lo que pues ya se necesita en los trenes, ¿verdad? Aquí pues en el convertidor de tracción de trenes se llaman convertidores de tracción los que alimentan los motores impulsores de un tren. Hoy los sistemas de tracción suelen basarse en motores de alterna trifásicos asíncronos con rotor en jaula de ardilla, alimentados mediante inversores con GTO o IGBT, controlados por microprocesadores potentes. Se tiende a usar dichos semiconductores ensamblados en módulos que integran dispositivos de excitación y protección o módulos inteligentes de potencia. Están también los sistemas de alimentación interrumpida. Entre las ventajas de los SAI, este es un SAI, un sistema de alimentación interrumpida, está la corrección de cortes, bajas tensión y distorsión de la red. Se emplea principalmente el IGBT o como interruptor de potencia en los bloques rectificador e inversor en detrimento del tiristor. Pues aquí pues siempre se utiliza el tiristor, fue lo primero que se comenzó a usar, pero ahorita pues ya está saliendo de lo que es el mercado, ¿verdad? Para lo que es mejorar en otros tipos siempre de elementos que son prácticamente tiristores al final y al cabo, porque cumplen su misma función. Con técnicas de conmutación en alta frecuencia que permiten reducir la distorsión de corriente tomada de la red por el rectificador y de la tensión de salida del inversor. El caldeo por inducción se utilizan como interruptores tiristores para potencias de varios megawatt y frecuencias hasta de 3 kHz, IGBT para potencias hasta de 3 megawatt y frecuencias hasta 150 kHz y MOSFET para potencias del orden de 1 megawatt o inferior y frecuencias hasta 500 kHz. El nivel de potencia y frecuencia vienen determinados por la aplicación y la producción deseada. Pues como vemos, para pequeñas potencias todavía se usan los tiristores en lo que es el caldeo por inducción, ¿verdad? En la soldadura eléctrica, la electrónica de potencia se utiliza en el control de equipos de soldadura por puntos, arcos y láser. En su origen, la soldadura por puntos, que consiste en hacer circular entre dos chapas un impulso de corriente alterna elevado y corto que funde un área pequeña del material, se controlaba con tiratrones. Estos fueron sustituidos más tarde por los tiristores, que exhibían una caída de tensión en conducción más reducida. Como podemos ver, pues estos se siguen usando, la verdad, en la industria, en lo que son las máquinas de soldar y todo eso, siempre se siguen utilizando este tipo de electrónica de potencia, ¿verdad? Para controlar lo que son las altas voltajes que se necesitan para hacer que la soldadura se produzca, soldadura eléctrica. Están los convertidores auxiliares para ferrocarril, otra parte de lo interno de lo que son ahora los trenes eléctricos. Por su parte, los convertidores generadores de corriente continua se emplean para cargar las baterías del tren, así como para alimentar toda su electrónica. Estos equipos pueden tener diversas configuraciones y estar realizados en baja frecuencia con tiristores o en alta frecuencia con IGBT. Tanto los convertidores para corriente continua como para corriente alterna se controlan con microprocesadores de diversa complejidad. Entonces aquí podemos ver diferentes aplicaciones en donde se utilizan los tiristores también, ¿verdad? Dentro de lo que son los trenes eléctricos. Los automóviles, cuando nos referimos a automóviles, significa también los automóviles eléctricos, ¿verdad? En la arquitectura del sistema de tracción de un coche eléctrico puro, la electrónica de potencia se encarga de la gestión del flujo de energía entre la fuente de alimentación, banco de baterías más banco de supercondensadores
y el motor de tracción mediante convertidores de continua, adaptación de niveles de tensión, inversores, alimentación de los motores eléctricos, etc. Entonces, como podemos ver aquí, pues se utiliza lo que es la electrónica de potencia, siempre, ¿verdad? A base de lo que son tiristores y demás elementos, para que controlar las velocidades de los automóviles eléctricos, al igual que en los trenes, para controlar las velocidades de los sistemas de potencia, ¿verdad? Que se necesitan. El controles de motores eléctricos medianos y pequeños, pues ya aquí ya vamos a lo que son casi los electrodomésticos, ¿verdad? Donde utilizamos motores pequeños y medianos, no es necesariamente solo electrodomésticos, sino que más maquinaria. El control completo de la velocidad de los motores eléctricos de corriente alterna, tanto síncronos como asíncronos, la mayoría, se realiza actualmente mediante inversores con IGBT, que aplican al motor por control de ancho de impulso, una tensión alterna regulada en frecuencia y tensión. A su vez, este inversor se alimenta de la red eléctrica a través de un rectificador para potencias por encima de algunos kilovatios. La rectificación se realiza en alta frecuencia para corregir la distorsión y fase de la corriente tomada de la red. El control limitado de velocidad de motores eléctricos de corriente alterna pequeños se realiza a veces mediante recortadores de tensión con tiristores que aumenta el deslizamiento. Como podemos ver aquí también, pues, se utilizan los tiristores para controlar lo que son las velocidades que necesitan los motores de estos aparatos, ¿verdad? Según la necesidad en que lo estemos empleando. Ya aquí directamente en electrodomésticos, ven más pequeños, además de controlar pequeños motores, la electrónica de potencia está presente en muchos aparatos electrodomésticos, controla la temperatura de cocinas, hornos y calefacciones eléctricas, regula la iluminación con lámparas incandescentes o abre y cierra las electroválvulas de las lavadoras en otras funciones. En la mayor parte de los casos, el control y la regulación se hacen mediante tiristores en modo de funcionamiento todo nada, electroválvulas, y en recorte de fase, calentamiento mediante resistencia y regulación de lámparas incandescentes. Recordemos que pues los tiristores aquí están siendo utilizados en la mayoría de la industria y generalmente se utilizan como un interruptor de encendido apagado, necesariamente, según cuando ellos reciben pues, el voltaje de la corriente. Esto indica si se debe encender o no el aparato, según como lo tengamos programado y sea la utilización que se le dé. Ya pues más avanzados, así como los ingenios espaciales. El objetivo principal de los subsistemas de potencia de los satélites es suministrar energía eléctrica a todos los equipos durante todas las fases de la misión para la que son diseñados. Todo ello con la menor masa y la mayor eficiencia posible. Ya en aplicaciones pues espaciales, ya como son los satélites, se están pues viendo las mejoras de los sistemas de potencia, ¿verdad? Que ayudan a controlar todo lo que son las corrientes y los voltajes que se necesitan dentro pues, de los satélites para que esto funcione. Están pues los balastros en iluminación. El balastro está compuesto por un convertidor de salida de corriente continua realizado con MOSFET, gobernado con modulación de ancho de pulso y realimentado en corriente para regular el flujo luminoso, además de las correspondientes etapas de corrección de factor de potencia cuando se alimenta desde la red eléctrica. También tenemos la alimentación de ordenadores portátiles, así como que son los cargadores de las computadoras, los cargadores portátiles ahora para celulares y pues demás aparatos. La electrónica de potencia está presente en ellos en la adaptación de la tensión de batería a los niveles de corriente continua que necesitan los distintos circuitos, procesadores, pantallas, sensores, flashes, etc. Se emplean convertidores de corriente continua de potencias entre 1 y 50 voltiamperes, conmutados a frecuencias superiores a 100 kHz para reducir el tamaño y peso de los transformadores y bobinas. Prescripción prioritaria en esas aplicaciones. Y pues ya algo muy avanzado como en la nanotecnología. La electrónica de potencia tendrá que afinar su capacidad de tratar eficientemente la energía en potencias y tamaños minúsculos. En estos convertidores muy pequeños es conveniente simplificar el control y reducir su tamaño al máximo, pues un control complejo puede adquirir un tamaño mayor que el propio circuito de potencia. Recientemente se investiga en la aplicación de circuitos integrados digitales de alto nivel para replicar circuitos analógicos sin condensadores ni otros componentes voluminosos. Pues aquí ya estamos hablando de una tecnología muy avanzada que ya puede ser todo a tamaños nano, pues prácticamente muy pequeños, ¿verdad? Pero siempre con la misma idea de
seguir utilizando la función de los tiristores para esto, dentro de los sistemas de potencia dentro de la electrónica de potencia que estos pues aparatos van a llevar. Esto ha sido todo y pues espero les haya gustado. Muchas gracias.